¿Cómo han estado, mis estimados consiervos y consiervas en el Señor? En el presente llevaremos la lección número 9 de esta serie Escatología, que titula Profecías sobre el presente siglo. ¿Qué será el presente siglo? Vamos a hacerlo de manera bastante sencilla para que nadie se aburra. Sin embargo, ustedes van a poder ver las diapositivas y en su casa leerlo más claramente o con más detenimiento. Curso del presente siglo. ¿Qué será el presente siglo? Dentro del programa divino de los siglos, Dios trató al ser humano de diferente manera en cada dispensación. Por ejemplo, dentro de la dispensación de la inocencia, con Adán y con Eva, el ser humano tenía una comunión directa con el Señor. Posteriormente se pasó de la inocencia a la conciencia, es decir, que se comió del fruto del árbol prohibido que tenía la ciencia del bien y del mal, y por eso entró la dispensación de la conciencia, por lo que el trato con el ser humano allí ya fue diferente. Más adelante tenemos la dispensación del gobierno civil, posteriormente el gobierno patriarcal, dos patriarcas, luego la quinta dispensación, la ley mosaica, la séptima dispensación, la gracia y la última dispensación que va a ser el milenio. Y en cada dispensación Dios trató al ser humano de manera diferente. Esto lo vamos a hacer en un video aparte acerca de las 7 dispensaciones. Y por esa razón se habla del programa divino de los siglos. Hay diferentes tiempos en los que Dios trató al ser humano de una manera y en otro tiempo trató al ser humano de otra manera. El programa divino de los siglos. Tenemos que tener presente que el personaje principal dentro de las dispensaciones es Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es teocrático y en el Nuevo Testamento es cristocéntrico. No estamos contradiciéndonos, sino que eso es lo que se ve y se observa y se lee dentro de la escritura. En el Antiguo Testamento se habla de Yahvé, se habla de Dios, es teocéntrico, y en el Nuevo Testamento es cristocéntrico. ¿Por qué no existe ninguna contradicción? Porque Cristo es Dios y porque Yahvé es el mismo Señor Jesucristo, aunque es con una diferencia entre la persona del Padre y la persona del Hijo, pero estamos hablando de la misma divinidad. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 se habla: en estos tiempos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El uso de la palabra siglo, se debe preguntar, ¿qué cosa es siglo? En el Nuevo Testamento, en el griego, viene de la palabra aion, que frecuentemente se puede traducir como mundo, más es esencialmente una palabra de tiempo, es decir, se puede traducir como mundo, como también se puede traducir como tiempo. Y acá cuando estamos hablando de la palabra siglo, lo estamos entendiendo como tiempo, es decir, que existen distintos tiempos con los que Dios trató con el ser humano de diferente manera en distintos tiempos. En el presente siglo, el tiempo para la iglesia es diferente que el tiempo para Israel. Ahora, expliquémonos mucho mejor. Es decir, que el programa para la iglesia es diferente al programa para la nación de Israel. Por ejemplo, la iglesia partirá de la tierra antes de la tribulación y por tanto este programa es para la iglesia, e Israel se va a quedar aquí durante los 7 años de tribulación. Va a tener 7 años de tribulación. Mientras tanto, la iglesia en el tiempo, en el cielo, va a estar presentándose ante el tribunal de Cristo, y luego del tribunal de Cristo en el cielo se va a dar las bodas del Cordero. Mientras tanto, acá en la tierra, Israel va a estar siendo perseguida porque va a ir creyendo en el Señor Jesucristo. Vemos que los tiempos para la iglesia, para el Israel,
no es lo mismo. ¿Por qué? Porque existen diferentes programas que Dios ha diseñado en sus planes eternos así. En otro video vamos a ver más sobre este asunto. Estamos de manera sencilla explicándolo esta parte. La distinción entre el presente siglo y los siglos precedentes, es decir, la distinción entre el presente tiempo y los tiempos anteriores al presente. En los tiempos anteriores, Cristo fue anunciado con anticipación en todos los siglos anteriores y de manera figurativa, de manera simbólica y en algunos casos casi de manera explícita, como será en el caso del profeta Isaías, es donde más anuncios se da del Mesías de manera más explícita. Por esa razón, al libro de Isaías se le ha denominado como el profeta evangélico. Entonces estaba anunciando la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, pero en el presente siglo, en el presente tiempo, Él no solo ya vino, sino que murió y resucitó y ahora está en su posición a la diestra del Padre. Vemos que hay diferentes tiempos en los que nuestro Señor Jesucristo fue anunciado. Otra distinción en el tiempo presente, por ejemplo, el Espíritu Santo sabemos que viene a ser morada en el creyente. Todos los que creemos en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Y no es como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo solamente en ciertas personas estaban investidos por el poder del Espíritu Santo, solamente en ciertas personas. E incluso luego de esas personas, se iba si pecaban las personas, como será en el caso del primer rey de Israel, que fue Saúl, tuvo al Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo sobre Saúl, mas Saúl finalmente, el Espíritu Santo se alejó de Saúl. En el presente, nosotros tenemos las arras del Espíritu, es decir, las garantías del Espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y no se va. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene al Espíritu Santo, y no como en el Antiguo Testamento, que ya lo he explicado. Entonces vemos que son tiempos diferentes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, en los tiempos pasados o siglos pasados, las buenas nuevas eran anunciadas de manera preparatoria, pero en este presente tiempo o siglo, la declaración de las buenas nuevas es anunciada una salvación alcanzada por medio de Cristo. Toda aquella persona que cree en Cristo es salva. En el presente siglo o en el presente tiempo, data desde el rechazo del Mesías, o sea, el presente siglo, ¿de qué tiempo a qué tiempo abarca? El presente tiempo abarca desde el rechazamiento del Mesías por parte de Israel, es decir, cuando lo rechazaron los israelitas, y va a durar este presente siglo hasta su recepción venidera del mismo Mesías. Es decir, los judíos van a recibir, van a creer en el Cristo. Ese mismo pueblo que los rechazó lo va a creer en su segunda venida. Y todo ese periodo, desde su rechazamiento hasta la aceptación del Mesías como su Señor y Salvador por el pueblo de Israel, es el presente siglo, el presente tiempo. La nación de Israel ha sido puesta en el presente tiempo a un lado como objeto particular del trato de Dios. Es decir, que Dios no está tratando en el presente con la nación de Israel, pero va a volver a tratar con la nación de Israel luego que la iglesia parta de esta tierra y comience la tribulación. Ahí Dios va a tratar con la nación de Israel. A la nación de Israel lo está haciendo volver en el presente a su país, a su estado poco a poco, con el propósito de meterle al horno de fuego para que ellos en su angustia, en su castigo de parte de Dios, busquen al Señor y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. El propósito divino en el presente siglo o en el presente tiempo. Después de la muerte de Cristo, Dios instituyó un programa nuevo para interrumpir el programa pactado con la nación de Israel.
¿Y cuál es ese nuevo programa? Ese nuevo programa es previsto por el Señor Jesucristo cuando habló acerca de tomar un pueblo para su nombre. ¿Y qué pueblos son? ¿Qué pueblo es aquel tomado para su nombre? Son los gentiles. Israel en el presente está no siendo tratado, sino que está ahí simplemente y Dios está tratando con la iglesia y con los gentiles que van a conocer a Cristo y van a entrar dentro de la iglesia. Vemos que los programas para los gentiles, para la nación de Israel, para la iglesia, son programas distintos que Dios planificó antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios que conoce todo y todo por el bien de qué? De los gentiles, para que los gentiles también conozcan a ese Dios revelado en el Antiguo Testamento y lo conozcan en el presente en la faz de Jesucristo. Hechos capítulo 15, versículo 8 al 9 se habla de la recepción de los gentiles dentro de la iglesia. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, estos a los gentiles, lo mismo que a nosotros, a los judíos que habían creído en Cristo. Y ninguna diferencia hizo Dios entre nosotros y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Por la fe, un judío o un cristiano, por la fe en Cristo, nuestros corazones son purificados. Ahí tenemos los gentiles, escuchando la predicación de los apóstoles, y esos gentiles ahí que están mirando, muchos de ellos han creído y muchos más van a seguir creyendo y van a formar parte de la iglesia. Carácter de este presente siglo. ¿Cuál es el carácter de este presente siglo, de este presente tiempo? Este presente siglo data o comienza desde el rechazo del Mesías por parte de Israel hasta su arrepentimiento y recepción o recibimiento del Mesías en su segunda venida. Esto lo encontramos en la Biblia y todo ese es el presente tiempo o el presente siglo. Y esto es un misterio. Se presenta en la escritura este rechazamiento y este presente siglo como un misterio. Esto lo vamos a ver en las parábolas. Por eso decimos que hay en el presente un reino en misterio. Y va a haber también un reino literal, visible, cuando Cristo reine sobre toda la tierra. Más en el presente, el reino de los cielos está en su forma de misterio. Un misterio. Y por detrás dice, continuará. En la próxima no lección, sino en el próximo video, vamos a continuar hablando acerca del presente siglo. Y vamos a ir armando todo el panorama profético, como lo estamos haciendo con los anteriores videos que hemos visto. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube siga promocionando la palabra del Señor. Mis amados, un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en el próximo video continuando esta lección número 9, el presente siglo. Un fuerte abrazo a la distancia y suscríbete y comparte con otras personas esta bendición que el Señor nos está dando. Hasta la próxima.